Muy buen día con todos. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles una vez más un video acerca del curso de Fundamentos de Trabajo Social a cargo del profesor Jorge García en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, vamos a empezar hablando de el trabajo social territorializado, las transformaciones de la acción pública a la intervención social, libro del autor Mejet. Empecemos. En la introducción de este libro, Mehet Mansawi nos ubica sobre esta nueva concepción de lo social como un nuevo marco de referencia de división institucional y territorial de lo social. Esta nueva cuestión surge como una preocupación central en el ámbito de las políticas públicas y el trabajo social, en respuesta a la complejidad y extensión de los problemas sociales contemporáneos. Esta nueva cuestión social se manifiesta de manera aguda sobre grupos sociales que a menudo enfrentan situaciones de discriminación o exclusión debido a diversos factores, tales como la crisis económica o las nuevas dinámicas del mercado laboral. Ante esta situación, se hace necesario redefinir y repensar las políticas públicas. Ahora bien, uno de los enfoques de esta nueva dinámica de la concepción de lo social es denominar a lo social como activo. Esta perspectiva implica un cambio fundamental en la forma en la que se observa la intervención social, pasando de un modelo asistencialista a uno que promueva la participación activa de los individuos de la sociedad. En este sentido, se cuestionarían los principios tradicionales de asistencia social y seguridad social, buscando formas más inclusivas y empoderadas de abordar las necesidades sociales. En el ámbito del trabajo social, estas transformaciones tienen implicaciones profundas. Se critica al enfoque sectorial y fragmentado de las políticas sociales tradicionales, abogando por una aproximación más global y transversal. Esto implica no solo cambios en las políticas y programas sociales, sino también en las prácticas en gestión y el terreno y la formación y capacitación de los profesionales sociales. Esta primera parte del libro consta de 3 capítulos. El primero se enfoca en la gestión de lo social y fragilización del trabajo social. El segundo acerca de la génesis de las transformaciones de las relaciones entre lo social y lo económico. Y por último, el tercer capítulo trata de la reformulación de los fundamentos en la política social. Capítulo 1. Problemática social. Dividido en dos partes, lo social en gestión y la fragilización del trabajo social. El análisis de lo social se hace desde el concepto de las sociedades salariales, donde el Estado social tiene un papel central, especialmente en la protección social, que se divide en dos partes, asegurador y asistencial. El asegurador tiene una relación con el mundo del trabajo en el que los que tienen derechos se benefician de la seguridad social, y el asistencial, que se elabora fuera del trabajo y se dirige en especial a los marginados. Entonces, según Robert Castell, se define a lo social como un conjunto de procedimientos para desarrollar una política asistencial y aseguradora que gestione situaciones económicas, es decir, donde hay carencia de normas sociales. Y Foucault, en la misma línea, usa lo social como una terminología de categoría problemática, pues dada su aceptación institucional, este entra en un auge de poder de intervención social pública, profesional y secular, en contraste con la caridad y beneficencia que se daba entonces, y ahora se asociaba más lo social a algo más profesional. Y esto se da cuenta en los 30 años gloriosos de 1945 a 1975, donde hay una corrección económica y una consolidación de la cohesión social que reivindica un reparto justo de los frutos del crecimiento. Sin embargo, lo social hoy en día se ve obligado a definirse y a repensar su campo de intervención y cohesión social. Esto causado por la mundialización de la economía, la crisis del empleo y el decaimiento salarial, que nos van desvelando tras muchas investigaciones un nuevo social en gestación, denominado política social diferenciada y territorializada, que busca resolver la nueva cuestión social nacida de la descomposición de la sociedad salarial. Pero para la historia, esa gestación es una cosa inédita. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial,
Es importante resituar lo social desde una perspectiva histórica y de tiempo presente. Aun así, esto afecte y desestabilice el campo del trabajo social, quien debe modificar sus delimitaciones para dar respuesta al paro, a la duración y a su exclusión, presentando desafíos ideológicos, sociales, políticos y económicos que enfrenta mediante su dualidad estructurante, pues tiene una estructura permanente y una capacidad de adaptación para abordar problemas que la política tradicional aún no sabe resolver. Y es por ello que el trabajo social de ayer y posiblemente de hoy se encuentra en esta intersección de estructuras sociales de la sociedad salarial e industrial. Ahora abordaremos la fragilización del trabajo social. Después de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo social buscó reducir la desigualdad social, con el objetivo de tratar la marginación, inadaptación, desintegración y discapacidad laboral. Con el tiempo, el trabajo social se fue profesionalizando y adoptó modelos médico-social, psicoeducativo, sociológico y etnológico, además de la teoría de la denuncia y de los análisis críticos. No obstante, el trabajo social se ha ido alejando progresivamente de los modelos y en especial de las denuncias y de los análisis críticos, para entrar en una nueva exigencia de racionalidad. La nueva racionalidad gerencial se presenta como un instrumento de regulación pública para desarrollar intervenciones sociales eficaces y gestionar los problemas sociales planteados por la nueva cohesión social y en particular el paro de larga duración y la exclusión social, con el fin de insertar a la población que quiere ser insertada. Las políticas sociales actuales buscan movilizar recursos locales para enfrentar los problemas sociales inspirados en teorías de desarrollo local. Sin embargo, esta estrategia tiene limitaciones, pues la movilización de los recursos locales puede no ser suficiente si los problemas sociales tienen causas extralocales, dado que la eficacia de estas políticas depende de la capacidad de los territorios para generar oportunidades económicas y sociales. Bien, a continuación, comprenderemos a mayor detalle qué aspectos abarca el capítulo 2, titulado Lo social moderno, génesis de las transformaciones en las relaciones entre lo social y lo económico. Bueno, como primer punto, hablaremos sobre lo social como la ortopedia de la economía. Aquí el autor Mejet se sitúa en el campo social, que busca reconstruir las bases de esta y además contextualizar las diversas esquematizaciones que conlleva. En ese sentido, vamos a empezar viendo los aspectos de la transformación social moderna. El primero de estos es el aspecto asistencial. Aquí se refiere a las personas que son indigentes e incapacitadas, mientras que en el aspecto laboral se refiere más bien a aquellos que son indigentes pero cuentan con las capacidades y habilidades necesarias para entrar al mundo laboral. En este campo social se manifiestan dos estructuras de intervención. La primera va ligada al tema obrero, se expresa como las condiciones de trabajo, el salario justo y en general el mundo empresarial. La segunda va más bien unida a la acción social, cuya cultura de negociación es prácticamente inexistente, por el mismo hecho de que se basa más bien en un movimiento asociativo. Bueno, estas dos estructuras responden a dos objetivos distintos. La defensa social, por un lado, que busca asistir a las personas indigentes e incapacitadas, como ya mencionamos previamente, mientras que la protección social busca proteger y promover el derecho de la seguridad social sin distinción alguna hacia las personas. Bueno, continuando con los modelos dominantes, lo social moderno se expresa, por un lado, en la política sin Estado. Y aquí se basa más bien en el discurso liberal, que nos argumenta que si el Estado interviene en la vida del individuo, este pasaría a optar más bien por una conducta despreocupada y algo relajada. Mientras que una intervención social del Estado velaría por el seguro social y la intervención política y demográfica. Por último, Mejet nos menciona que la promoción de lo social es el resultado de la articulación de la economía. Aquí le da un mayor sentido al subtítulo principal, pues el campo social aparece como una necesidad que responde al progreso de la sociedad y a la actividad económica. Como segundo punto, abordaremos la separación de lo social y de la economía, y asimismo la mundialización de esta última. La separación entre lo social y la economía se manifiesta de diversas formas,
y se ha confirmado a lo largo de los años. Esto nos explica cómo el aspecto social se va volviendo local y un poco más que se territorializa, mientras que en oposición, la economía se va globalizando y se desterritorializa. Esta separación conlleva un punto de descomposición de lo social, y así es como vamos perdiendo la eficacia de la regulación de la sociedad. Hablando un poco más ya de la mundialización de la economía y retrocediendo en el tiempo, según el autor Karl Polanyi, la economía siempre ha estado unida a la sociedad. Esto podemos comprobarlo a través de la historia, con las sociedades tradicionales de modelos económicos domésticos, entendidos como por ejemplo la reciprocidad y la redistribución, que se practicaba antes del siglo XIX. Así es como la economía se insertaba en el conjunto de vida de lo social de esas épocas. Mientras que si damos un vistazo a lo que es ahora, las sociedades modernas se alejan de estas formas de economía, pues no se insertan en ese sistema de cambio, más bien van desarrollando una economía que es más liberalizada y desocializada, que consideran unida más bien a un mercado autónomo y fundamental para una civilización racional. La economía moderna se apoya en una sociedad de carácter individualista, que más que todo buscan de todo la acomodación del bienestar propio, mientras va satisfaciendo a sí misma un sistema capitalista y una economía en constante proceso de globalización. Capítulo 3. Reformulación de los fundamentos de la política social. Se plantea que la política social ha cambiado su enfoque en respuesta a los problemas como el desempleo y la exclusión social. Antes estaba centrado en la igualdad de condiciones de vida, pero ahora está centrado más en una equidad y discriminación positiva. La equidad implica tratar de manera justa a los individuos de acuerdo a sus necesidades y circunstancias específicas, mientras que la discriminación positiva busca favorecer a los grupos desfavorecidos para de esta forma reducir las desigualdades. Este cambio se refleja en la política diferenciada y territorializada, que significa que se apliquen medidas específicas según las características y necesidades de cada grupo y región. Esto implica que las intervenciones sociales sean más selectivas y se responsabilice a los beneficiarios de participar activamente en su propia mejora. Se menciona también la influencia de la filosofía de John Rawls, que propone un enfoque de equidad en lugar de uno de igualdad absoluta. Rawls argumenta de que se pueden aceptar ciertas desigualdades siempre que se beneficie a los menos favorecidos y se respeten ciertas condiciones de la equidad. Ahora bien, el paso del principio de igualdad y de justicia social al principio de equidad social. Se analiza cómo la política social ha pasado de enfocarse en la igualdad y la justicia social, centrándose a la equidad social. Este cambio se debe a la confusión entre la seguridad social y la asistencia social, lo que se ha ido incrementando en la dependencia de la asistencia social. Ahora la política social prioriza la seguridad y estabilidad individual, en lugar de buscar una igualdad universal. El debate actual cuestiona los límites de la igualdad, con algunos defendiendo de que no toda desigualdad es ilegítima, inspirándose en principios republicanos de igualdad y en equidad según Rawls, que propone una justicia basada en el acuerdo mutuo. Por otro lado, de una política social universal y general a una política diferenciada y orientada. Antes el objetivo era reducir las desigualdades mediante las transferencias sociales universales, pero ahora se prioriza en las intervenciones selectivas para los más desfavorecidos. En un contexto de competitividad y ajuste presupuestario, se valora la justa desigualdad como factor de eficacia y crecimiento. Esto se manifiesta en la discriminación positiva, que busca compensar desigualdades reales con intervenciones diferenciadas. Se cuestiona si estas intervenciones diferenciadas promueven la igualdad real o crean espacios secundarios de pertenencia social, y si la discriminación positiva puede frenar las crecientes desigualdades económicas y sociales y culturales. Además, se destaca la necesidad de políticas adaptadas para garantizar un nivel mínimo de consumo y eficacia en lugar de políticas generales o universalistas. Gracias. Aportes al análisis del movimiento de reconceptualización en América Latina por Gustavo Parra. El doctor Gustavo Parra, profesor adjunto en la Universidad Nacional de Luján, Argentina, describe este movimiento como un momento crucial en la historia del trabajo social en América Latina,
comparable en importancia al proceso de institucionalización de la profesión en las décadas de 1920 y 1930. La reconceptualización comenzó en países como Brasil, Uruguay y Argentina a mediados de los años 60 y se extendió rápidamente a otros países del continente. Empecemos hablando sobre el contexto en el que se desarrolla. Este movimiento se enmarcó en un periodo histórico marcado por transformaciones significativas a nivel mundial y regional. A nivel global, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la Guerra Fría, la hegemonía de los Estados Unidos en un mundo capitalista y el surgimiento de movimientos culturales, feministas y estudiantiles que configuraron un contexto de cambios profundos. A nivel regional, la Revolución cubana, las teorías desarrollistas impulsados por la CEPAL, la teoría de la independencia y las brutales dictaduras militares que afectaron a muchos países latinoamericanos. Estos fueron factores determinantes en la evolución del trabajo social en esta etapa. En este contexto surge la generación del 65. Profesionales adoptaron una postura crítica hacia el trabajo social tradicional, y pues promovieron la creación de un enfoque nuevo y auténticamente latinoamericano. Ahora vamos a sus características generales. En primer lugar tenemos a la autonomía y autenticidad. Aquí tenemos a Cruz y Barrex, quienes coinciden en esta búsqueda del cambio, puesto que el trabajo social tradicional no brindaba herramientas adecuadas para la realidad latinoamericana. Luego tenemos a una dimensión sociopolítica, siendo este uno de los aportes más significativos. En tercer lugar tenemos a una heterogeneidad. Aunque fue un movimiento unificador en su crítica al trabajo social tradicional, la reconceptualización no fue homogénea. En su interior coexistieron diversas tendencias teóricas y prácticas, algunas incluso antagónicas, lo que le dio un carácter heterogéneo y dinámico. Luego tenemos a la duración y alcance diferencial entre cada país que se sumaba. Por consiguiente, tenemos una colaboración continental. Hubo un intenso intercambio de ideas y colaboración entre trabajadores sociales de diferentes países de la región, uniendo esfuerzos para construir un trabajo social con identidad latinoamericana, aunque reconociendo las particularidades y las diferencias de cada nación. Esto lo veremos reflejado en los seminarios que se dieron en diferentes países. Etapa inicial, desde 1965 hasta 1968. Los 3 primeros seminarios regionales marcaron cambios significativos en la comprensión y análisis del trabajo social, destacando una perspectiva modernizadora y el rol del profesional en el desarrollo. A pesar de la coexistencia de diversas posturas, predominó el esfuerzo por actualizar la profesión con nuevos métodos y técnicas. Seminario de Teorización del Trabajo Social. En 1967, el primer seminario de teorización del servicio social en Araxá, Brasil, resultó en el documento de Araxá, que impactó profundamente en el trabajo social latinoamericano. Neto lo describe como la afirmación de la perspectiva modernizadora, señalando una tensión entre lo tradicional y lo moderno, donde se modernizan elementos tradicionales a través de la perspectiva desarrollista. Escritos autóctonos como Hoy en el trabajo social. Ahora veamos el mayor auge de 1969 a 1972. Aquí se presenta el cuarto seminario regional, puesto que se habla propiamente de la reconceptualización. Además, marcó un punto de inflexión al introducir la influencia del marxismo y enfocar al trabajo social en la concientización y cambio revolucionario, abandonando las perspectivas desarrollistas. En el quinto seminario regional se profundizó estas discusiones, enfatizando la lucha contra el imperialismo y el compromiso del trabajo social con la transformación estructural y la integración latinoamericana, rechazando así pues los modelos extranjeros y reafirmando una perspectiva revolucionaria. En esta etapa también tenemos a la revista Selecciones de Servicio Social, a la ES, o sea, una Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, y por último a un Instituto de Solidaridad Internacional, la ISI. Para continuar con la exposición, en 1970 en Brasil se realiza un seminario titulado Metodología del Servicio Social, donde se emitió un documento de Teresópolis. Para eso, el autor Neto señala que este documento es la consolidación de la perspectiva modernizadora sobre la carrera, ya que le da una visión instrumental y operativa del trabajo social. Este documento tuvo diversas respuestas, entre ellas está de la revista Selecciones de Servicio Social, que destaca la importante contribución del documento a la carrera.
La segunda revista es Hoy en Trabajo Social, que realiza una crítica, pues negaba que la renovación era lo mismo que la reconceptualización. Para el año de 1971 se desarrollaron 3 encuentros. El primero fue el tercer seminario de la Escuela de Trabajo Social en Quito. En Ambato se realiza el seminario de la ICI. Y finalmente, en Quito también se realizó el 7º Congreso Interamericano del Bienestar Social. El desarrollo de los encuentros evidenciaron la extensión continental de la reconceptualización y al mismo tiempo un trabajo social que miraba la realidad latinoamericana. Para el año de 1974, la ICI planteó un riesgo político, por lo cual se debía hacer un traspaso del proyecto del trabajo social a una entidad local, por lo cual la ICI, junto a la LAEDS, se juntaron y formaron el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, que posteriormente se llama CELATS. El CELATS tuvo un desarrollo numeroso entre los años 1975 y a 1977, ya que realizaron numerosos proyectos, capacitaciones, investigaciones, entre otros. En 1977, el CELATS, junto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, crearon la primera maestría latinoamericana en trabajo social. Ahora se cuestiona lo siguiente: ¿la reconceptualización en crisis? La revista Hoy dijo lo siguiente: es que detrás de las propuestas renovadoras, modernizantes y revolucionarias se encontraba una embestida reaccionaria y conservadora. ¿Será que el reformismo para conservar se reinstalará en la profesión? Para el año de 1973 se había universalizado el movimiento, por lo cual entre el año 1874 al 75 se daba la sensación de una crisis. Y algunos autores ya le daban el acta de defunción a la reconceptualización del trabajo social. En el año de 1976, la revista Acción Crítica resalta que la reconceptualización permitió estudiar la realidad latinoamericana y el papel del profesional, intentando crear una teoría del trabajo social. Asimismo, permitió promover el estudio y el análisis de sus materias. Finalmente, favoreció el descubrimiento de la variable política del trabajo social. Durante la reconceptualización se dieron propuestas metodológicas. Entre ellas están 3. La primera es el método integrado o polivalente, que se desarrolló en Puerto Rico en el año de 1950, que decía que se debía ampliar la visión del trabajador social, o sea, se debía estudiar a individuos, grupos y comunidades. El método básico fue el siguiente, que se desarrolló en Chile. Este método hace hincapié en los conocimientos científicos con los que deben contar los profesionales. Además, destaca que los valores y la ideología se ponen en juego al momento de la intervención. Y el último es el método único, que también se desarrolló en Chile. Este método tiene como objetivo la transformación, señalando cómo funciones la educación, investigación, planificación y función asistencial del trabajador social. Si bien estas metodologías intentan criticar la metodología clásica, terminan reproduciendo aquello que tanto critican. Para finalizar, Gustavo Parra dice que la reconceptualización posibilitó construir nuevas perspectivas y debates sobre la profesión, pero sobre todo permitió mirar a nuestra América, criticar nuestra dependencia, explotación e injusticia, pero fundamentalmente significó buscar construir una sociedad justa e igualitaria para todos. Y eso sería todo. Gracias por su atención.